La segunda pregunta, ¿son los mandamientos en el arca que está en el cielo los mismos que se le dieron al hombre, ya que los ángeles no pueden cometer adulterio? Esa es una buena pregunta. Aquí hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 270, que dice, la ley de Dios existía antes de la creación del hombre, o de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definidamente ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída. Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema de ofrendas de sacrificio para que la muerte, en vez de recaer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que prefiguraba la ofrenda grande y perfecta del Hijo de Dios. En otras palabras, la ley fue codificada en una forma para que se adaptara al hombre en su condición caída. Los principios no fueron cambiados. Los principios han existido por toda la eternidad. De lo contrario, Satanás no podría haber pecado, Correcto. ya que se encontró iniquidad en él. Y esa es la transgresión de los principios del gobierno de Dios. Sí. Así que, aunque los ángeles no podían cometer adulterio físico, sí podían cometer adulterio Sí. espiritual. Y tanto Lucifer como los ángeles caídos cometieron ese tipo de adulterio. Correcto, y la Biblia deja bastante claro que si quebrantas un mandamiento, quebrantarás todos. Así digamos, por ejemplo, que tú codicias, ahí es donde comenzó su pecado. Codició el trono de Sí. Dios. Lucifer lo codició, por lo que su primera semilla de pecado fue la codicia. La codicia lo llevó a otros pecados. Él insinuó que el gobierno de Dios no era justo e imparcial. En otras palabras, la insinuación es una forma de mentir. Sí. ¿No es así? Una forma suave, pero es una forma de mentir. Para insinuar algo, para plantar una idea contraria a los hechos. Sí. Eso es una mentira. Sí. Así que al codiciar, comenzó a mentir. Eventualmente, cuando tomas ese camino, él quebrantó el primer mandamiento que dice, ¿No tendrás ningún otro Dios? no tendrás otros dioses aparte de mí. Y al elevarse a sí mismo a una posición elevada, estaba cometiendo idolatría. Así que quebrantó el segundo mandamiento. Tuvo que difamar a Dios para poder defender su caso. Eso quebró el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es un mandamiento que fue hecho para el hombre, pero el principio del mandamiento es un relacionamiento con Dios. Y porque ya había roto el primero y el segundo y el décimo y había roto el de no mentir, rompió esa relación con Dios. Así que rompió el cuarto. Deshonró a su Padre, que es Dios. Quebrantó el quinto mandamiento. Estaba preparado para matar, y lo hizo. Sí. Quebrantó el sexto mandamiento. ¿Los transgredió todos? Sí. ¿Cometió adulterio espiritual? Sí. Así que al quebrantar uno, quebrantó todos. Correcto. Así que es un principio que es eterno. Y por eso está tan arraigado. Ese es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que dijiste al principio? Es el gobierno del universo. Es la base de su gobierno. El fundamento de su gobierno está en su ley moral. ¿Es Israel como nación todavía el pueblo del pacto de Dios? ¿Las promesas todavía se aplican a ellos? ¿Sabes, Martín? Esta es la gran pregunta. Y el mundo evangélico cree fervientemente que esta dispensación todavía está activa.
viva y morando en Israel. Sí, ¿No es así? Todavía son el pueblo del pacto de Dios. El nuevo pacto apunta a la salvación en Cristo. correcto. ¿No es así? Y se basa en mejores promesas. El antiguo pacto se hizo con Israel. Ahora debemos pensar en esto lógicamente. El antiguo pacto fue dado en tipo. El nuevo pacto es el antitipo. El antiguo pacto era la sombra. El nuevo pacto es la sustancia. Así que mi pregunta es, ¿pueden la sombra y la sustancia ser dos pactos? Estoy ocupado trabajando en una serie sobre el libro de Hebreos. Y este tema es muy prominente en el libro de Hebreos. La excelencia del nuevo pacto, como es en Cristo, y las consecuencias del rechazo de esta nueva forma de acercarse a Dios son horrendas. Aquí tenemos una cita del libro Primeros Escritos, página 213, que dice: Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Debemos ser cuidadosos. Aquí habla de la nación y no de los individuos. Correcto. Eso es muy importante. Sí, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Ahora Martín cita Ferras a la sombra que apuntaba a la realidad más grande. Luego de haber rechazado la realidad más grande y haberte aferrado a la sombra, ¿estás todavía bajo la promesa del pacto de Dios? No. ¿No dice la Biblia que anuló el primero e implementó el segundo? Sí. ¿Qué significa la palabra anular? Completo. Cumplido. Eliminado. 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 Tu casa ha sido dejada, Sí, desolada. desolada. ¿Qué es eso? Vacía. Vacía. Tan vacía que pueda ser destruida. Si ahora quieres reconstruir esa casa y volver a implementar el sistema de sacrificios, ¿estás trabajando con la sombra o estás trabajando con la sustancia? Con la sombra. Con la sombra. ¿Pueden haber dos pactos? Uno que está activo en la sombra y otro que está activo en la sustancia. No. No es posible. No es posible. Porque la sombra apuntó a la realidad más grande. Usé el ejemplo de un árbol. Un árbol proyecta una sombra. Y al mirar en la sombra, puedes ver de qué se trata de un árbol. Puedes determinar aproximadamente el tamaño del árbol. Puedes determinar cómo está parado, si está en posición vertical o está sesgado. Hay muchas cosas. El tamaño de las hojas. Puedes determinar muchas cosas desde la sombra. ¿Puedes escalar en la sombra? No. No soporta tu peso. Entonces, la sustancia es de lo que se trata. Y se llega a la sustancia por la fe, en un trabajo completo. Sí, Y la sustancia de la sombra es Cristo. correcto. Así que si tú no aceptas a Cristo, ¿eres entonces parte del pacto? No. No, es un pecado. Sí. El pecado que menciona el libro de Hebreos es el descuidar una salvación tan grande. Así que desafortunadamente, si miramos a la nación de Israel, la casa está desolada. Eso es bíblico. El primer pacto ha sido anulado. Ya no existe. Ellos se aferraron a la sombra hasta tal punto
que estaban dispuestos a proclamar que es mejor que un hombre muera por el bien de la gente. En otras palabras, nuestro sistema religioso, que la gente, nuestro sistema religioso, se mantenga por el costo de una vida. Se aferraron a ella y rechazaron una salvación tan grande. Por lo tanto, esta cita es absolutamente bíblica y las promesas, de acuerdo con las Escrituras, fueron transferidas a aquellos que creen. Las promesas fueron dadas al Israel espiritual, la semilla espiritual de Abraham, que creyó en Dios y le fue acreditado a él y también a ellos la justicia. Y eso no ha cambiado. Era lo mismo en el Antiguo Testamento. El primer pacto tenía exactamente el mismo criterio. Si se hubiesen aferrado a la fe, que debían hacerlo, habrían visto al Mesías por quien es y no lo hubiesen rechazado. Correcto. Cuando hagamos la serie sobre el libro de Hebreos, que la lanzaremos en breve, este contraste debería quedar muy claro. Es difícil en una respuesta de esta naturaleza cubrir todo el asunto, porque después de todo, el mundo entero ha sido arrastrado a este tipo de pensamiento. Los ojos de todos están en Jerusalén. Los ojos del mundo entero están en Jerusalén, donde esperan la construcción del tercer templo. Ahora, el segundo templo no se le dejaría una piedra sobre otra. ¿Qué significa eso espiritualmente? Ni una piedra, ni una estaca, si fuera una tienda. Ni siquiera la piedra angular está allí. Nada. Se ha ido, se ha eliminado, ha sido anulado, ha sido reemplazado. Y este es el tema importante. ¿De dónde proviene este concepto de Israel en los tiempos modernos? ¿Nace de un concepto bíblico o nace de un concepto masónico? Nace del concepto masónico, pero usan las escrituras bíblicas para tratar de justificarlo. Sí, pero distorsionan las escrituras Ese bíblicas. es el asunto. Así que este es un concepto masónico creado con las finanzas de las fraternidades masónicas. Y luego, las mismas naciones que lo hicieron ni siquiera incluyeron a las personas que están actualmente allí, en gran medida, porque muchos de estos eran conversos al judaísmo, por lo que no son de la tribu literal de Judá. Hay muchos temas aquí que debemos discutir y lo haremos, como digo, en su totalidad en la serie del libro de Hebreos. Gracias. Creo que podemos concluir con eso. Sí, ¿Puedes terminar con una palabra de oración? amoroso Padre Celestial, los cristianos son tan importantes y hay tanta confusión allá afuera en el mundo. Ayúdanos a estar cimentados en tu palabra para creer lo que está escrito, para tomarlo en serio, comparar las escrituras con las escrituras, para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Ayúdanos a estudiar la palabra de verdad. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here.